Para que te alegres conmigo, bienvenida, bienvenido al episodio número 20 de la temporada 1 de Alegremente. Soy Sami Madrid. Si has escuchado Alegremente antes, sabrás que soy coach. Si me sigues en mi página de Instagram, me habrás oído decir que mi propósito es acompañar a las personas a descubrir y seguir su felicidad interior. Y si esta es la primera vez que escuchas Alegremente, me complace mucho contártelo. En el episodio de hoy quería empezar contándoles una anécdota. Y es que a mí me gusta mucho saludar de hola, así que es muy común en mí ir, por ejemplo, pues a una gasolinera y decir hola al señor que me va a poner la gasolina, o ir a un supermercado y decir hola a la persona que me está atendiendo. ¿Y qué tiene esto de curioso? ¿Qué tiene esta historia de curioso? Pues que muchas veces cuando hago esto y estoy con mi hermana, ella me dice, ¿y usted por qué le dice hola? Es que usted lo conoce. Y yo le digo, no, a mí me gusta saludar de hola a las personas. Y ella me queda viendo y me dice que no, que cuando uno no conoce a una persona, uno le tiene que decir buenos días o buenas tardes, pero no hola. Ella me dice, ¿cómo es que hola? Usted parece que va por la calle saludando a la gente como si conociera a todo el mundo. Y con esta anécdota, con esta introducción, quería empezar a hablar el tema de hoy. Y es que, ¿quién le dijo a mi hermana que debemos saludar a las personas que no conocemos de buenos días o de buenas tardes y no de hola? ¿Y quién me dijo a mí que podemos saludar de hola a todas las personas, independientemente si las conoces o no? Y la verdad es que probablemente nadie nos dijo eso, ni a mi hermana ni a mí, sino que fue una interpretación que cada una hizo de la forma en que veíamos a las personas interactuar y de la forma en que cada una se siente más cómoda saludando a las personas que conoce y a las que no. Eso no significa que una u otra forma es correcta o incorrecta. Simplemente significa que son formas de saludar que cada una ha adoptado y con las que cada una se siente cómoda. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues a algo que he estado pensando en las últimas semanas y es en la forma en que percibimos e interpretamos el mundo. Y me daba cuenta que es un tema súper poderoso y es algo que los libros que he estado leyendo últimamente y que inclusive acordaba que es algo que aprendí que sucede siempre en el coaching. Fue una de las primeras clases de coaching que yo tuve y es algo que hoy en mi día a día me está permitiendo tomar mejores decisiones, abrirme a nuevos aprendizajes y algo que amo y de lo que todos los días estoy aprendiendo es a ser co-creadora de mi propia realidad. Y este es un tema que sin duda, forma parte del camino para tener una alegre mente. Así que por eso quería traerlo hoy a este episodio número 20, en el que quiero que hablemos de percepciones y de la forma como nosotros interpretamos diferentes situaciones de la vida. Y empecemos a desarrollar este tema. Uno de los pilares del coaching es justamente acompañar al cliente a ir de un punto A un punto B. El punto A es su situación actual, donde el cliente siente que quiere alcanzar un objetivo. Y esto es lo primero que hacemos en una sesión de coaching, explorar la situación actual del cliente, ¿sí? Que es el punto A. El punto B es una situación ideal a la que el cliente quiere llegar. Y recuerdo que justo este fue el tema de mi primera clase de mi maestría de coaching. Y esta clase para mí se resume en una frase de Albert Einstein que dice, no se puede resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Y si me preguntas a mí qué es lo que el coaching hace, es justamente crear un nuevo nivel de conciencia. Y es súper guau porque muchas veces al inicio de los procesos de coaching, pues la vida no es que cambie y se transforma de forma inmediata, es una consecuencia del nuevo nivel de conciencia que generas. Pero lo que sucede es que el cliente logra ver
de forma diferente la situación, aun cuando esté viviendo la misma situación. Y eso es lo que sucede cuando tú generas un nuevo nivel de conciencia. Es que aun cuando tu vida aparentemente sigue siendo igual, tú empiezas a verlo todo de forma diferente. ¿Por qué? Porque con este nivel de conciencia tú obtienes una nueva interpretación. Por ende, generas un cambio en la forma en que tú estás percibiendo la vida. Y cuando tú te permites evidenciar que lo que estás viendo cambia, solo con que trabajes en tu interpretación, en tu percepción, es una de las cosas que a mí me explota la cabeza y me maravilla del coaching y de todo trabajo interior que tú te permitas hacer. El poder descubrir ese poder que tienes de que la vida cambie con trabajar en ti, con trabajar en la interpretación que tú estás teniendo. Wow, eso a mí me explota la cabeza cuando logras ver eso, porque ya vamos a ampliar este tema y vamos a ver lo que sucede, pero es como ponerte unos nuevos ojos y eso es algo que a mí me explota la cabeza. Cuando tú te das cuenta de que eres creadora de tu realidad gracias al trabajo que haces en tus percepciones e interpretaciones, pues lo que a mí me parece que sucede es que empiezas a ver la vida como un juego y en este juego, como dice el dicho popular, es como que tienes la sartén por el mango porque dejas de ser una víctima de lo que sucede y empiezas a co-crear lo que quieras que suceda. Obviamente, esto no sucede de la noche a la mañana. Y aquí va mi siguiente frase de Einstein de esta clase de coaching que les estoy compartiendo, que decía, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Y yo diría hoy que locura es pensar lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Locura es seguir manteniéndote atada a esos pensamientos que has tenido por años y esperar que la vida se empiece a ver diferente. Y es que la clave de una vida conectada a tu felicidad interior definitivamente es el nivel de conciencia que tengas sobre las percepciones, sobre las interpretaciones que constantemente te estás creando del mundo, de la vida, de las personas. Y darse cuenta que todo empieza, termina y cambia en base a la interpretación que haces de la vida, para mí ha sido como descubrir un superpoder y algo que el coaching me ha regalado y que definitivamente quería compartirlo hoy en Alegremente. Y me iba viendo como que como todo esto se va uniendo. Y es que hace 2 semanas fui a un curso sobre el lenguaje del alma y numerología del ser, dictado por Joseph Soler. Y él empezaba el curso diciendo textualmente, abro paréntesis, las cosas que ocurren en el escenario donde transcurre nuestra vida no tienen sentido real hasta que nosotros las nombramos y les damos significado. Y para explicar esta frase, vuelvo al ejemplo del saludo de hola o de buenos días. Realmente un hola o un buenos días no tienen ningún significado, no significan nada hasta que tú se los das, hasta que tú le das un significado. Y quería amplificar esto con un ejemplo de Sadhguru. Yo hice un curso online de Sadhguru que se llamaba Ingeniería del Alma. Y él decía en una de las clases que si estuvieras en un país en donde no se habla tu idioma, supongamos que solo hablamos español, no hablas ningún otro idioma, y estás en China, y de repente alguien empieza a llamarte tonta en chino, tú lo entenderías, tú te ofenderías porque alguien te llame tonta en chino, tú reaccionarías a lo que esa persona te está diciendo. No, no reaccionarías porque es que simplemente para ti la palabra tonta en chino no significa nada. Porque tú no le has dado ningún significado. Entonces esa persona podría llamarte tonta 1000 veces en chino que para ti no generaría ninguna
reacción. Entonces, la pregunta es, ¿el problema es que te llamen tonta o el problema es el significado que tú le has dado a la palabra tonta? Y definitivamente es el segundo caso. Todo lo que sucede y todo lo que nos impacta por el significado que nosotras le hemos dado, por la interpretación que nosotras hemos hecho de lo que ha sucedido, o de la palabra, o del contexto. Y esto me parece demasiado, demasiado, demasiado poderoso, el poder empezar a ser conscientes de eso, el poder empezar a ver los sucesos y las cosas que nos pasan en la vida, siendo conscientes que somos nosotras las que le hemos dado un significado. Y para mí esto es como que si me hubieran dicho, mira, aquí hay una llave que te conecta con tu felicidad interior y que te permite simplemente disfrutar de la vida. La tomas. Y es que me parece una locura no hacerlo. Si te están entregando una llave que para mí esta llave es darse cuenta de que nada tiene sentido real hasta que nosotras lo nombramos, me parece demasiado poderoso. Me parece una locura no tomar esta llave y me parecería una locura no compartírselas, el darnos cuenta de que realmente nada tiene significado hasta que nosotros lo nombramos. Y para mí esto es el inicio de la conexión con la felicidad interior, porque podemos aquí preguntarnos frente a cada situación que vivimos, ¿qué significado queremos darle? ¿Qué significado queremos darle? Y si solo eres capaz de darle un significado que no te hace sentir bien, aquí es donde entra el trabajo interior. Aquí es donde entran las herramientas como el coaching, como la meditación, como la lectura, como la escritura, porque es a través de estas herramientas que podemos volvernos observadoras de nuestra vida. Y al ser observadoras, empezamos a caminar del punto A, que es la situación en la que te encuentras, al punto B, que es la situación ideal a la que quieres ir. Una situación en la que disfrutamos a plenitud de la vida. Y es que fuimos enviadas a esta aventura llamada vida en comunidad, porque es justamente en comunidad donde aprendemos y crecemos. Es en comunidad donde podemos darnos cuenta de que hay 1.000.000 de posibilidades frente a cada situación que experimentamos en nuestra vida. Y si hay 1.000.000 de posibilidades, ¿por qué elegir la que nos hace daño, la que nos hace sentir mal, la que nos limita, la que nos vuelve víctimas? ¿Por qué elegir esto entre 1.000.000 de posibilidades? O sea, definitivamente es una locura, porque si hay 1.000.000 de posibilidades, pues, ¿por qué no elegimos la que nos expande, la que nos hace crecer, la que nos empodera, la que nos muestra que somos co-creadoras de nuestras interpretaciones y que al mejorar nuestras interpretaciones, las situaciones que vivimos mejoran porque las posibilidades se amplían? Y yo me imaginaba que es como que antes de esto, antes de uno tomar esta llave de empezar a reinterpretar las situaciones de su vida, es como si antes tuviera solo unos binoculares que solo te dejan ver dos posibilidades. Pero cuando tomas esta llave, finalmente te das cuenta de que lo que tienes frente a ti es un caleidoscopio. Y no sé si han visto un caleidoscopio, pero justo últimamente le regalé uno a mi sobrina. Y es que ves 1.000.000 de cositas chiquitas, 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 chiquitas. Es como ver 1.000.000 de escenarios en una sola mirada. Y eso es justo lo que sucede cuando nosotras empezamos a darnos cuenta de que a través de la observación, a través de volvernos observadoras de nuestra vida, nosotros podemos reinterpretar las situaciones. Es que eso que veíamos como 2 caminos se vuelven 100 caminos. Y en esos 100 caminos, ¿por qué vamos a elegir el que nos haga sentir mal?
en el que no somos capaces de hacer nada, de cambiar nada y en el que por poco la vida es así, yo soy una víctima de las circunstancias. Si hay 1000 posibilidades, hay una posibilidad que te invita a ver las cosas diferente y a través de tomar esa primera posibilidad pues se abren nuevos caminos para ti y empiezas a ver la vida a través de posibilidades infinitas y es a través de esas posibilidades infinitas en las que tú eliges qué es lo que quieres traer a tu vida. Y bueno, pues, ¿cómo sucede esto? Pues a través del trabajo interior que hagas en ti. Y definitivamente es un trabajo que vale la pena porque tenemos más de 60.000 pensamientos al día y leía que entre el 80 y el 90% de los pensamientos que tenemos son repetitivos, es decir, que hoy estás pensando lo mismo que pensaste ayer. Y obviamente eso hace que estés eligiendo hoy las mismas posibilidades que elegiste ayer, que por ende te están creando más de lo mismo y te están manteniendo en esa situación actual, en ese punto A. Para ir al punto B, pues tienes que empezar a trabajar en esos pensamientos que tienes y no repetir los mismos pensamientos de ayer, porque es una locura seguir pensando lo mismo de ayer y esperar que pasen resultados diferentes. Y a la vez me parece tan poderoso porque la forma en la que nosotros transformamos la realidad, la forma en la que nosotros transformamos la vida, es una llave que tenemos con nosotros, es algo que no tienes que ir a buscar a ningún lugar, es algo que tienes ese poder en ti de hacerlo y que depende de que quieras o no tomar esa llave, de que quieras o no abrirte a esas nuevas posibilidades, de que quieras o no seguir viendo la vida a través de unos binoculares o que quieras empezar a ver la vida a través de un caleidoscopio, de que quieras seguir viendo la vida como si fueras una víctima de las circunstancias o como si fueras una co-creadora de todo lo que vives. Y definitivamente solo el hecho de decirlo puedes sentir en tu cuerpo cómo se siente decirte a ti misma que eres víctima de las circunstancias y que no puedes hacer nada para cambiarlo, a que eres co-creadora de la realidad y que hay infinitas posibilidades y que tú puedes empezar a elegir esa posibilidad entre esas 1000, la que te hace sentir bien, la que va contigo, que tú puedes empezar a elegir en cada situación de tu vida si quieres abrirte a lo que eso te enseña, a lo que eso te muestra y de esta forma expandirte o si quieres simplemente victimizarte y no tomar o no ver que todo lo que nos sucede en la vida tiene un aprendizaje y que a través de tomar el regalo de ese aprendizaje pues empezamos a conectar con nuestra felicidad interior. Y como les decía hace un rato, me parecería una locura si hay una llave que te permite vivir una vida conectada a tu felicidad interior, una vida de bienestar, una vida de plenitud, no tomarla y preferir seguir teniendo los mismos 60.000 pensamientos repetitivos del día de ayer, cuando hoy podrías empezar a pensar diferente. Y en el momento que empieces a pensar de forma diferente, pues definitivamente la realidad cambia y es que cambia lo que ves y las cosas que ves cambian. Y es una frase que siempre les pongo en Instagram porque es demasiado poderosa y les había dado un ejemplo en otro de los episodios y es cómo es posible que en una situación en la que tú y yo estemos viviendo lo mismo, ambos tengamos una historia diferente que contar y es por la interpretación que cada uno le dé a ese hecho. Entonces tú quieres interpretar cada hecho que, o cada escenario, cada situación que la vida te presenta como algo que te victimiza y que te limita o como algo que te empodera y que te invita a crecer. Y esto para mí ha sido un descubrimiento demasiado poderoso porque me permito observar lo que siento, me permito observar lo que vivo y a través de ese sentir y a través de esa observación, pues me permito nuevamente elegir cómo quiero ver esto que estoy viviendo, cómo quiero ver este escenario que la vida me está
poniendo enfrente y me doy definitivamente cuenta que cuando lo tomo desde el aprendizaje, desde el crecimiento y desde el regalo que hay en toda situación que vivimos, sin darle una clasificación, sino simplemente como el hecho de que estamos viviendo y que todo lo que nos pasa es una lección, todo lo que nos pasa nos ayuda a crecer, todo lo que nos pasa nos expande y todo lo que nos pasa significa lo que tú quieras que signifique, definitivamente es muy poderoso, es muy poderoso y quería por eso dedicarle este episodio de Alegremente a invitarte a que puedas empezar a ver la vida a través de este caleidoscopio, de que puedas permitirte abrirte a crear tus propias creencias y desde ahí tu propia experiencia y percepción de la vida. Es un camino, es un camino para que esto suceda, es un camino en el que para poder ver el poder que hay en reinterpretar las situaciones que nosotros vimos, pues tienes que hacer tu propia experiencia. Como les decía en el episodio anterior, permítete crear tu propia experiencia. ¿Qué pasa si te permites crear justamente esa propia experiencia de si cada vez que estás en una conversación cotidiana no opinas lo mismo que todo el mundo está opinando, sino que tú empiezas a ver una nueva posibilidad diferente? Porque tienes que seguir la misma conversación que todo el mundo está teniendo y porque no puedes permitirte abrir a tener una nueva posibilidad, a tener una nueva visión en la que puedas buscar cuál es el aprendizaje que se esconde en esa situación. Y si a través de ese aprendizaje tú empiezas a ver la vida diferente, y si a través de ese aprendizaje que tú eliges ver o a través de la forma en que tú eliges ver esta situación te sientes mejor, ¿por qué no hacerlo? Porque seguirnos permitiendo pensamientos que nos lastiman y que nos hacen sentir mal. Y justamente el otro día hablaba con una de mis mejores amigas y le decía, si alguien te sirve comida del basurero, tú no te la comes. No te la comes porque sabes que te va a hacer daño, porque sabes que te va a doler el estómago, porque sabes que tiene bacterias. No te la comes. Porque no hacemos lo mismo con nuestros pensamientos, ¿sí? Si no te permites comer basura, porque sí te permites seguir reciclando los mismos 60.000 pensamientos que tuviste ayer. Es como estar literalmente comiendo basura en tu mente todos los días. Y cuando somos conscientes que justo esos pensamientos son los que le dan vida o le dan forma a lo que nosotros vivimos, pues es que es una locura definitivamente no empezar a trabajar en lo que pensamos, no empezar a trabajar, empezar diferente, no empezar a incluir en nuestra vida herramientas que nos permitan darnos cuenta de lo que estamos pensando, porque ese es el primer paso, darnos cuenta de lo que estamos pensando, darnos cuenta de lo que nos estamos diciendo y cómo eso está dándole significado a lo que vivimos y cómo eso está nombrando lo que vivimos. Y es un proceso en el que estoy aquí para acompañarte a que puedas crear esas propias interpretaciones tuyas de lo que estás viviendo, a que te puedas abrir a crear tu propia experiencia y tu propia percepción de la vida. Así que te dejo el link de mi página web y de mi calendario de sesiones personalizadas para acompañarte a empezar a caminar desde punto A, que es la situación actual, a ese punto B, que es la situación ideal. Gracias por escuchar alegremente. Los invito a suscribirse al podcast para seguir todos los episodios. Si tienen a alguien que consideren necesita oír esto, pues no olviden compartir el episodio. Si no me siguen en Instagram, los espero por allá. Estoy como smile.madrid. Y pues para que te alegres conmigo, este fue el episodio número 20 de la temporada 1 de Alegremente.